¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, una propuesta diferente para que desde su hogar aprendan los contenidos de las asignaturas y áreas del primer grado. Estos contenidos les serán de mucha ayuda cuando regresen a la escuela, una vez que superemos exitosamente esta situación. Les sugerimos que preparen un cuaderno u hoja de papel y un lápiz o pluma para que realicen sus anotaciones, preguntas y actividades. Asimismo, su carpeta de experiencias para incorporar las respuestas a las preguntas que les haremos al final. En esta sesión revisarán un tema apasionante, pues requiere de su amplia imaginación y creatividad. El tema es: cada lengua es un universo. A través de él conocerán las lenguas indígenas que se hablan en México. No olviden ir tomando nota de los aspectos más importantes. ¿Saben cuántas lenguas indígenas se hablan en México? ¿Conocen cuáles tienen mayor número de hablantes? ¿Cuáles están en peligro de extinción? Probablemente alguna vez han escuchado una lengua indígena, o bien, en el lugar donde viven se habla una o más lenguas indígenas. ¿Las conocen? Para que sepan más sobre el tema de esta sesión, es necesario que conozcan sobre la diversidad cultural de nuestro país, razón por la cual las y los invitamos a ver el siguiente video, La diversidad cultural de México. ¡Adelante! Nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas por cada región. ¿Sabías que en México existen 68 grupos étnicos, los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historia e instituciones de gran tradición? Aspectos que están unidos a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, pues la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es estrecha. Vamos a conocer algunos de ellos. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas, así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio? ¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? Como observaron, nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas en cada región. En México existen 68 grupos étnicos, de los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historias. Algunos de estos grupos son los nahuas, los huicholes y los mixtecos.
Ahora que conocen sobre la diversidad cultural de nuestro país, las y los invitamos a ver el siguiente video, llamado Lenguas Indígenas. Verán que en este presenta algunas de las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país y que les ayudará a entender más sobre este tema. Obsérvenlo con cuidado. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. Actualmente se hablan más de 62 lenguas indígenas a lo largo del territorio nacional. De acuerdo con el conteo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año 2005 había aproximadamente 6 millones de hablantes de alguna lengua indígena en nuestro país. Conozcamos la diversidad lingüística de México y la importancia de las lenguas como elemento de identidad. La diversidad de lenguas proporciona gran variedad de saberes tradicionales que se expresan a través de historias, canciones y relatos que se transmiten de generación en generación. NARC. Me llamo Alejandro Perucho Rita y vivo en Angagua, Michoacán. A nosotros nos gusta mucho cantar y bailar. Canción en purépecha se dice pirecua y mi tía Celia te va a cantar una. La pirecua de la flor de Cempasúchil. Tiringuetichi, que será muy cierto que tú eres naturalita. Nos escucha purepeches male, escucha no cuatan, cantiringen chichiqui carania. Las lenguas indígenas permiten a quienes las hablan expresarse y transmitir de manera oral o escrita sus ideas, sentimientos o su forma particular de ver el mundo. Por eso, son un elemento fundamental en la formación de su identidad cultural. Para ayudar a conservar la riqueza cultural y las lenguas indígenas, en nuestro país se han creado leyes que reconocen el derecho de todos los niños indígenas de aprender su lengua materna, además del español, que es el idioma oficial de nuestro país. Me llamo Francisco Hernández Arias. Soy chontal, o mejor dicho, soy yocotán. En la escuela hablamos chontal. Y a los que no saben hablarlo, que lo enseñen. Hasta tenemos el orgullo de cantar el himno nacional en nuestro idioma. Como acabamos de ver, es importante que las lenguas indígenas permanezcan vivas, ya que son el sustento de la diversidad y riqueza cultural de nuestro país y nos permite mantener una identidad como nación. Las lenguas indígenas permiten a quienes las hablan expresarse y transmitir de manera oral o escrita sus pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, son un elemento fundamental en la formación de su identidad cultural. Para conservar nuestra riqueza cultural, se han creado leyes que reconocen el derecho de las niñas y los niños indígenas de aprender su lengua materna, además del español, que es el idioma más hablado en nuestro país.
Antes de continuar, queremos invitarlas e invitarlos a que realicen la lectura de algunas leyendas del libro Antes de América, leyendas de los pueblos originarios, del autor Nerio Tello, mismo que pueden encontrar en los libros del Rincón. Ahora, para regresar al tema de la sesión, las y los invitamos a conocer acerca de algunas de las lenguas indígenas representativas de México, en la voz de uno de sus hablantes. Ello a través del siguiente video, llamado El Universo Lingüístico de México. ¡Disfrútenlo! Asomarme a la naturaleza de una manera diferente, a los misterios de las cosas divinas del más allá, de alguna manera me abre una ventana. Y si esa lengua se muere, pues se cierra para siempre eso. Ya nunca más podremos asomarnos por esa ventana. El que tiene otra lengua, en el caso nuestro, que el que tiene una lengua, por ejemplo, mesoamericana, como sería el mixteco, el zapoteco, el mazateco, el trique, el mije, etc., tiene esa otra posibilidad de ver el mundo de modo distinto. Tiene entonces la posibilidad de hablar con sus hijos, con su mujer, con sus padres, con sus abuelitos, en un tono peculiar. Eso es una riqueza que no se puede valorar en que le pagan a usted tanto más cuanto. No se puede valorar en ese sentido. Pero además le da mayor agilidad mental, porque lo hace moverse de un universo a otro universo. Reporte de investigación. En esta secuencia vas a realizar un reporte de investigación sobre la situación de alguna lengua indígena que se hable en nuestro país. Para ello, puedes basarte en una entrevista que hagas a algún o algunos hablantes de lengua indígena. Si tú hablas alguna lengua, podrías entrevistar a tus familiares. También puedes hacer tu reporte utilizando algún periódico, revista o programa de radio publicado o transmitido en alguna lengua indígena que exista en la región donde vives. Para obtener más información, puedes consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Te invito a ver la siguiente entrevista que te ayudará a realizar tu investigación. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el señor Gabriel Martínez, originario del municipio de Xicontepec, Veracruz. ¿Nos podría decir, por favor, qué lengua habla, quién se la enseñó y cómo la aprendió? Sí, yo hablo el náhuatl, lo empecé a hablar desde chiquito, desde que fui despertando, porque mis padres y mis abuelos todos hablaron el náhuatl. Y pues hablo ahorita con mis vecinos de mi contemporáneo y mis familiares, todos ellos hablamos náhuatl. Y pues eso es lo que... ¿Y cuándo y en dónde habla su lengua? Yo lo hablo en mi comunidad y si nos encontramos en alguna ciudad entre los que nos conocemos, pues nos hablamos en náhuatl también. Las plazas donde, aunque no estemos ahí en la comunidad, en otro lugar, los que nos conocemos hablamos el náhuatl. Sí, porque ya como estamos mezclados con los que no saben hablar el náhuatl, pues fuerzamente tenemos que hablar en español. ¿Ha enseñado a alguna persona a hablar en su lengua? Pues no, hasta el momento no. Solo mis hijos a veces les estoy enseñando cuál es una, cuál es otra, cómo se llama en náhuatl. Pero pues ahora los niños, los muchachos, ya no quieren aprender el náhuatl. Yo les hablo en náhuatl, ellos me contestan en español. Y así, y les digo, se contesta así,
lo que es lengua materna, es así. Y pues no, sí lo llegan a entender porque nos contestan bien en español, pero no lo hablan. Poco. ¿Y a qué cree que se deba que ya no quieren hablar? Pues yo pienso que a veces les he llamado la atención porque pues si llegamos a fallecer ya nadie va a saber las palabras originales, hay cosas correctas en el dialecto. Ahorita ya no es náhuatl, digamos, ya está castellanizado todo. Entonces lo que yo trato de que aprendan, pero pues no les gusta, como pues gracias a Dios también que están en el bachillerato, ya están aprendiendo otras palabras, más lo que nosotros también de veras no conocemos, que vamos a saber nosotros de químicas, de todo eso. Entonces ellos son los que están aprendiendo. Y no, ya el náhuatl no. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de aquellas palabras que son originarias de náhuatl? Originarias de náhuatl. Como ejemplo, mi municipio Chicontepec, su origen es Chicometepetl. Chicome quiere decir 7, Tepetl, cerro. 7 cerros vendría diciendo en español. Sí. De aquí, Azcapotzalco, también es su origen está bien, Azcapotzalco, nada más que tiene unos acentos, como ejemplo, Azcapotzalco. ¿Utiliza más su lengua que el español? Yo hablo más en mi comunidad el náhuatl, pues mi dialecto. Pero ya cuando van a hacer juntas los supervisores, maestros, pues ya no, ahí todo casi opinan, pero ya con español. Sí, y en todos los familiares entre nosotros, vecinos, nos hablamos el náhuatl. Lo utilizamos también en plazas o en otra ciudad cuando nos encontramos entre los que conocemos el náhuatl. Nos hablamos en ese dialecto. Muchas gracias. Gracias al señor Gabriel Martínez y siga con nosotros. Hasta luego. A partir de la entrevista anterior y con la información que obtuvimos de diversas fuentes, elaboraremos un reporte de investigación. El reporte nos permitirá comunicar los resultados de forma eficiente. Para elegir el título del reporte de investigación, es importante tener claridad acerca del tema investigado. Por ejemplo, la importancia del náhuatl. No olviden anotar los nombres de quienes participaron como autores del reporte, cuántas personas fueron entrevistadas, su lengua y lugar de origen. De forma muy concreta, describen 1 o 2 párrafos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas resuelves con esta investigación? ¿Quién te brindó información? ¿Y en dónde la obtuviste? De esta manera, condensamos la esencia de la investigación. Por ejemplo, en este reporte planteamos cuál es el futuro del náhuatl. Encontramos una lista de lenguas indígenas en peligro de desaparecer, entre las que se encuentra dicha lengua. Además, entrevistamos a una persona para que nos diera su opinión sobre la importancia de la enseñanza del náhuatl. El cuerpo de la investigación será el desarrollo o la descripción más detallada de las preguntas iniciales. Es valioso citar alguna frase interesante dicha por algún entrevistado o por el autor de algún libro que tenga relación con lo que planteas y con la entrevista efectuada. Recuerda que en toda investigación es muy importante citar las fuentes de donde obtuvimos la información.
ya sea la persona que entrevistamos o los autores de los textos que consultamos. Una vez expuesta de manera organizada la información, es hora de dar nuestro propio punto de vista al respecto. Esas serán nuestras conclusiones. Lean sus reportes para hacer las correcciones necesarias y así tendrán su versión final. ¿Sabías que en la lista de los países con mayor riqueza lingüística, en primer lugar se encuentra la India con 65 lenguas vivas, seguido por México con 64 y China en tercero con 54? Por ser México un país con tal riqueza lingüística, en el año 2001 entró en vigor la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que, por ejemplo, en su artículo 10, señala que en caso de sostener un proceso legal, los indígenas tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Para saber más acerca de estos derechos, consulta la página electrónica de la Cámara de Diputados, en la que puedes también consultar todas las leyes vigentes en el territorio nacional. La ley indígena, en su artículo 8, también establece que ninguna persona podrá ser discriminada por la lengua que hable. ¿Crees que esto se cumple? ¿Consideras que los derechos indígenas son respetados en nuestro país? Comparte tus opiniones en clase y junto con tus compañeros propone alternativas para hacerlos valer de forma efectiva. ¿Qué les pareció el video? Como observaron, hay muchas maneras para que puedan adentrarse en el conocimiento de las lenguas originarias de nuestro país. Las experiencias del entrevistado también les hablan de las razones por las que hay lenguas que se han perdido con el tiempo y por qué cada vez son menos las personas que hablan una lengua indígena, ya sea porque la sociedad misma los ha obligado a no usarla o porque los padres de las nuevas generaciones no inculcan a sus hijas e hijos su uso. Además, pudieron ver cómo tener la base para realizar una investigación sobre las lenguas originarias de nuestro país y que después pueden compartir de varias maneras, por ejemplo, mediante una exposición. Ahora, ¿están preparadas y preparados para anotar y responder algunas preguntas? Manos a la obra. ¿Conocen otras lenguas indígenas además de las mencionadas? ¿Cuáles son? ¿En donde viven se usa más de una lengua indígena? Si son hablantes de una lengua indígena, ¿cuáles han sido sus experiencias al interactuar con las usuarias y los usuarios de otras lenguas indígenas distintas a las de ustedes? ¿Conocen a alguien que estudie o hable alguna lengua indígena como segunda lengua? Si son hablantes de una lengua no originaria de nuestro país y tuvieran la oportunidad de aprender una lengua indígena, ¿cuál sería? ¿Y por qué? De manera particular, las y los invitamos a que escriban una pequeña nota a la respuesta a esta última pregunta. Guarden sus notas, sus reflexiones y sus respuestas a las preguntas, así como su nota a la última pregunta planteada, en su carpeta de experiencias, para compartirlas con sus compañeras y compañeros y con su maestra o maestro cuando regresen a la escuela. Aunado a esto, comenten con su familia lo que aprendieron en esta sesión. No se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!